Hola, bienvenido al canal de asesorías Prexun, yo soy la maestra Paulina y en esta serie de videos estamos revisando la materia estudio del cambio. Estamos en la etapa número 4 y esta es la segunda actividad de aprendizaje, estamos en la página 104 y nos piden graficar nuestra función, vamos ahí bosquejar, utilizando los criterios de la primera y la segunda derivada, puntos críticos y todo eso. Entonces, este es el ejercicio 9. Nuestra función es menos x a la 4 más 4x cúbica menos 16x más 10. Entonces, como les comenté en los dos anteriores ejercicios, las funciones que son x a la 4, pues se ven así como w's o como m's, ¿sí? A lo mejor un poquito deformes o tal, ya dependerá de lo que pase. Pero pues esa es más o menos la forma que se da, ¿ok? Entonces vamos a comenzar con este problema número 9, que se va a parecer un poquito al 7, ¿ok? Por si quieren compararlos o algo. Entonces vamos a empezar. Les recomiendo que pues deriven de una vez, dos veces, para que tengan su primera y su segunda derivada ahí a la mano. Entonces derivamos una vez. Y es menos 4x cúbica más 12x cuadrada menos 16. Y la segunda derivada va a ser menos 12x cuadrada más 24x y ya, ¿ok? Entonces ya que las tenemos ahí, podemos recurrir a ellas mucho más sencillo. Ahora para el inciso A. El inciso A nos pide puntos críticos. Los puntos críticos se obtienen igualando a 0 nuestra derivada. O sea, menos 4x cúbica más 12x cuadrada menos 16 lo vamos a igualar a 0. Y vamos a encontrar los valores de x. Entonces aquí nos conviene factorizar un menos 4 porque todos los coeficientes son múltiplos de 4, entonces no hay ningún problema. Y nos va a quedar aquí un menos 3x cuadrada más 4. ¿Ok? Y ahora sí, ese menos 4 lo pasamos dividiendo. Nos queda x cúbica menos 3x cuadrada más 4 igual a 0. ¿Sí? O sea, aquí estaría el menos 4, pero 0 entre menos 4 pues es 0. Y ahora sí, voy a escribir bien aquí el 3. Esta ecuación pues es una cúbica y acuérdense que cuando tenemos ecuaciones mayores a 2, pues hay que utilizar división sintética. Entonces tomamos los coeficientes en orden. Primero el de x cúbica, 1. Después el de x cuadrada, después el de la x. Y si no tenemos x, ponemos un 0, ¿sí? Y ya al último el término independiente. Bajamos el 1 y escogemos una posible raíz. En este caso sería un 2. Acuérdense que si aún batallan con esto de división sintética, como quiera tenemos varios videos para que los vayan a ver. Ahora, perdón, ahí está. Y empezamos 1 por 2, pues 2. Después, perdón, aquí copié un menos 2 en vez de un menos 3. Ahí está. Entonces es 1, menos 3, 0 y 4. Hay que tener mucho cuidado en eso. Si no, aquí pues nos hubiera tocado un 0 y se hubiera puesto muy feo. Entonces ahora sí, menos 3 más 2 es menos 1. Menos 1 por 2 pues menos 2. 0 menos 2 pues menos 2. Y menos 2 por 2 menos 4. Entonces nos queda un 0. Acuérdense que el residuo tiene que dar 0. O sea, lo último que nos quede. Para que ya se pueda considerar una raíz. Entonces, x igual a 2. Lo voy a anotar aquí al ladito. Va a ser un punto crítico, ¿sí? Ya tenemos uno. Ahora para los siguientes que me faltan, acuérdense, si este 1 era el coeficiente de la x cúbica, este va a ser ahora coeficiente de la x cuadrada. Se le bajaba a 1 grado. Entonces ahora tenemos x cuadrada menos x menos 2 igual a 0. Y aquí ya esto está muy más sencillo de factorizar. Abrimos dos paréntesis, ponemos x, buscamos dos números multiplicados en 2, sumados menos 1. Ahí está. Menos 2 por 1, pues menos 2. Menos 2 más 1, pues el menos 1 que está ahí. Tenemos un producto igualado a 0. Igualamos cada factor a 0, ¿sí? Y ya que tenemos las lineales, despejamos nuestras x. Y tenemos x igual a 2,
de un lado y x igual a menos 1 del otro. Y si se fijan, de nuevo, como pasó en el ejercicio 7, tenemos una raíz que se repite, ¿sí? Entonces posiblemente la coordenada que le toque al 2 pues no va a ser ni mínimo ni máximo, dependiendo cuál sea. Entonces va a pasar lo mismo, alguno de los dos no vamos a tener y se va a observar mejor en la gráfica, claro está. Entonces, para el inciso B, bueno, antes de eso vamos a calcular las coordenadas. O sea, vamos a evaluar f de 2 y f de 1, de menos 1, para saber cuánto vale. F de 2 es menos 6 y f de menos 1 es 21. Entonces, como el 2 es el que no vamos a andar considerando, no considerar, porque posiblemente va a ser un punto de inflexión y eso después lo vamos a descubrir como quiera. No considerar. ¿Sí? Entonces, únicamente vamos a tener un máximo. Si se fijan, el 21 es el más grande, entonces va a ser un máximo aquí. Entonces, para el inciso B, que nos pide el máximo, pues sí tenemos, es el menos 1,21. Y luego para el inciso C, que nos pide un mínimo, pues no vamos a tener. Podría ser, o podríamos decir, bueno, pues es el 2,6, pero a la larga nos vamos a dar cuenta que no es un mínimo, ahí va a ser un punto de inflexión. Vamos a andar ahí creciendo y luego decreciendo y no sé qué, sí. Entonces va a haber esos cambios, no se va a poder considerar mínimo, entonces mínimo pues no tenemos, no hay. ¿Ok? Ahora para el inciso D y el E nos piden crecimiento, decrecimiento, para eso hay que hacer nuestros intervalos. Nuestros intervalos, acuérdense, es de menos infinito al punto crítico más pequeño es el menos 1. Y luego de ese punto crítico al otro punto crítico y del 2 al infinito. Acuérdense que estos intervalos se hacen con los puntos críticos. Y escogemos a alguien, una X que esté adentro de los intervalos. Entonces podemos tomar aquí el menos 2. Podemos tomar aquí el 0 si quieren de una vez. Igual el 0 siempre es mucho más fácil de evaluar y siempre que tengan la oportunidad, pues tómenla. Y pues aquí vamos a escoger un 3. Ahora vamos a ver qué pasa al evaluarlo en la primera derivada. Acuérdense, la primera derivada me habla sobre crecimiento y decrecimiento. La segunda sobre concavidad. Entonces, el menos 2 en la primera derivada nos da un 64. El 0 en la primera derivada nos da un menos 16. Y el 3 en la primera derivada nos da un menos 16 también. Entonces, acuérdense que solo nos importa el signo y si se fijan pasa esto, ¿sí? Ya no están alternadas. Entonces ahí como que estamos haciendo concavidades ahí curiosas, ¿ok? Entonces posiblemente ese 2 vaya a ser también un punto de inflexión. Ah, pues de hecho ya lo tenemos desde acá. Sí, muy bien. Entonces, igual ahorita va a salir como quiera, no se preocupen. Entonces ya cuando pasan estas cosas de que tenemos un signo igual, o sea, seguido en crecimiento, decrecimiento, es porque ahí hay un punto de inflexión, ¿eh? Para que lo consideren. Muy bien, entonces para el inciso D, ¿dónde es creciente? Pues de menos infinito a menos 1. Y luego para el inciso E, ¿dónde es decreciente? Pues es decreciente de menos 1 a 2 y de 2 a infinito. Incluso podríamos decir que de menos 1 a infinito, pero yo les recomiendo que lo dejen escrito así para que a la hora de graficar vean qué es lo que va a estar pasando. Sí, ese cambio que va a haber ahí con las concavidades, ahorita que analicemos eso. Entonces, les repito, podrían dejar que es de menos 1 a infinito, pero les recomiendo eso, que dejen ahí como que separado y luego ya lo escribimos. Entonces, ahora sí, para los que siguen concavidades, eso es como que el detalle en este tipo de funciones. Entonces, para las concavidades nos conviene encontrar primero los puntos de inflexión. Para los puntos de inflexión igualamos a 0 la segunda derivada. Es decir, igualamos menos 12x cuadrada más 24x. Aquí de nuevo podemos sacar de factor común un menos 12 y no solo eso, también una x.
Y ya nos va a quedar aquí un 1. Bueno, perdón, una X solita. Y aquí nos va a quedar un menos 2 igual a 0. Igualamos cada factor a 0. Y despejamos nuestras X. La primera X es igual a 0. Y la segunda, como estuvimos platicando, es 2, ¿sí? Entonces ese 2 es un punto de inflexión sí o sí. Ya nos lo dijo la segunda derivada. Entonces con mucho más razón ustedes pueden ir y regresarse en caso de que sí hayan escrito que era un mínimo. Pues decir no, pues no hay, lo borras, ¿sí? Porque es un punto de inflexión. Entonces ya no puede ser ni máximo ni mínimo. Así le tocó. Entonces, bueno, no va marcado como respuesta, nada más es como que, bueno, ya sé quiénes son los puntos de inflexión y ahora sí, a partir de ellos voy a crear mis intervalos para saber cómo es la segunda derivada, si positiva o negativa. Entonces va de menos infinito a 0 y luego de 0 a 2 y luego de 2 a infinito. Escogemos una X y la vamos a evaluar en la segunda derivada. Entonces aquí podemos escoger un menos 2. Aquí podríamos escoger un 1 y aquí pues un 3. Y por ejemplo en menos 2 la segunda derivada vale menos 96, en uno vale 12 y en el otro vale menos 36. Entonces los signos son menos más menos. Para el inciso F, ¿dónde es cóncava hacia arriba? De 0 a 2. Para el inciso G, ¿dónde es cóncava hacia abajo? De menos infinito a 0 y de 2 a infinito. Para el inciso H, nos piden puntos de inflexión, ya los obtuvimos, nada más nos copiamos de ahí. Y acuérdense, nos conviene decir quién es la coordenada. F de 0 vale 10 y pues F de 2 ya lo habíamos obtenido anteriormente, nada más nos fijamos y era menos 6. Y ahora sí, la hora de graficar el inciso I. Dibujamos nuestros ejes, ahí más o menos, y empezamos a graficar todas las coordenadas que obtuvimos. Primero pues el punto crítico que iba a ser el máximo, que era menos 1,21. Entonces vamos a dibujar esto un poco más o menos, derecho. Y menos 1,21, digamos que aquí es el 10, aquí es el 20, entonces por aquí anda el 21. Menos 1,21. Ahí está. Y ese según iba a ser máximo. Ok. Ahora, después los puntos de inflexión que encontramos. El 2,-6, 1, 2, aquí está el 10, por aquí el menos 6. ¿Sí? Que recuerden que ese podría haber sido mínimo, pero pues no le tocó. Entonces lo voy a marcar de verde y el otro punto crítico es el 0,10, este de aquí. Muy bien, ahora vamos a ver qué pasa. Dice que la función es creciente. Nuestra función es creciente de menos infinito a menos 1. Entonces, o sea, al máximo. Entonces es creciente de menos infinito a menos 1. Es creciente. Y luego de aquí de menos infinito a 0, o sea, el primer punto de inflexión es cóncava hacia abajo. ¿Sí? Eso es lo que nos dice esta línea de aquí. Hasta el punto de inflexión es cóncava hacia abajo. O sea, mi función hace esto. ¿Sí? Entonces viene desde abajo y luego es cóncava hacia abajo. Ahora, de 0 a 2, o sea, del puntito verde al otro puntito verde, es cóncava hacia arriba. Entonces ahora es así. Pero nada más hasta este puntito. ¿Ok? Entonces nada más hasta aquí es así. Y luego de 2 a infinito es cóncava hacia abajo. Entonces, si se fijan, hubo esa concavidad. Entonces a este que le tocaba ser mínimo, le tocó aquí un cambio de concavidad y luego ya decrece. Y pues ya no pudo ser mínimo porque ya hay más chiquitos que él, ¿sí? Entonces, y aunque quisiéramos fijarnos en un pedacito, como ahí hay cambio de concavidad, pues no hay nadie que sea más chiquito que él. Sí, o sea, en un intervalo, pues. Acuérdense que eso es lo que nos decía si era mínimo. Es mínimo si en un intervalo es más chiquito que todos. Sí, es máximo si en un intervalo, en un pedacito de la gráfica es más grande que todos. Entonces,
Así quedaría nuestra gráfica. Si se fijan, ya cambia un poquito. Ya si ustedes la ven en un graficador, pues estaría mejor. El chiste es corroborar que sí está haciendo eso, ¿no? Que sí está creciendo, y luego cóncava hacia abajo, y luego decrece, cóncava hacia arriba, y luego cóncava hacia abajo. Entonces acuérdense que cuando hay ese cambio de concavidades, ahí es punto de inflexión. ¿Ok? Entonces hasta aquí quedaría este video y esta actividad de aprendizaje. Entonces si tienen alguna duda o algo, en el primer ejercicio sí lo vi un poquito más a fondo y expliqué eso de por qué es mínimo, por qué es máximo cuando es la derivada cero y eso, para que vayan a verlo como quieran. Y pues nada, nos vemos en el siguiente video. No olviden suscribirse, darle like y compartir.